Bienvenidos a la siguiente plática de la Aquelarre. Ahora nos va a hablar Carlos Tarek con su plática El primer teorema de isomorfismos en una categoría de retículos. Bueno, antes que nada, hola, gracias por asistir y gracias a los organizadores de la Aquelarre por darme un tiempo para hablarles sobre este tema. De hecho, vamos a desglosar un poquito la idea. Primero hablaremos de retículas, luego de categorías y finalmente de esta cosita, ¿no? Que de los cursos de álgebra, pues espero que muchos la recuerden, ¿no? Entonces, primero un poco de historia, ¿no? De dónde salen estas cosas, ¿no? Entonces, las retículas son una herramienta que propuso Richard Dedekind para resolver un problema sobre primalidad, ¿no? O sea, la idea de encontrar un número que divida a otro, ¿no? Entonces, Dedekind se da cuenta de que así como la suma tiene su operación dual u opuesta, que es la resta, también la multiplicación y la división, ¿no? Y luego después se hace la pregunta fuerte, ¿no? Dado un grupo abeliano y me agarro 3 subgrupos de este, ¿cuántos puedo construir? ¿No? Tomando únicamente intersecciones y sumas, ¿no? Entonces, la filosofía o la idea que hay detrás de la teoría de retículas es examinar un objeto de manera interna, ¿no? Tal vez, no sé, la pregunta que uno se hace en retículas es que si tengo un objeto, un espacio vectorial, un espacio topológico, etcétera, tal vez a partir de los subespacios, los subgrupos que lo constituyen, pueda decir algo de la totalidad, ¿no? Entonces es el enfoque que se da a ese estudio de objetos que pueden ser, como ya mencioné, de tipo, bueno, algebraicos o inclusive topológicos, ¿no? Entonces, para hablar de retículas, primero tenemos que hablar de lo que es un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? Entonces, estos son conjuntos no vacíos en los cuales damos una relación binaria, ¿no? O sea, un subconjunto del producto cartesiano, de manera que la relación sea reflexiva, es decir, todo elemento está relacionado consigo mismo, antisimétrica, o sea, como estamos diciendo, ¿no? Una relación es un subconjunto del producto cartesiano, ¿no? Entonces, si tuviéramos aquí un elemento X relacionado con un elemento Y, o sea, si el par X, Y está en la relación y también aquí el par Y, X está en la relación, la única forma de que eso suceda es que el elemento esté en la diagonal, ¿no? O sea, no se vale esto, ¿no? Por eso de ahí el nombre de antisimetría, ¿no? O sea, no se vale la simetría, ¿no? Finalmente, necesitamos que la relación sea transitiva, ¿no? Si A está relacionado con B, B con C, entonces A y C también están relacionados, ¿no? Entonces, ejemplos de conjuntos parcialmente ordenados, pues tenemos que, dado un conjunto, su conjunto potencia con la relación ser subconjunto D, ¿no? Entonces decimos que dado A conjunto no vacío, entonces decimos que X con X y Y subconjuntos de A, entonces decimos que X, bueno, mejor así, ¿no? Para no ser redundantes, ¿no? Entonces decimos que X es un subconjunto de Y, sí y solo sí, para todo elemento en X, ese mismo elemento también pertenece a Y, ¿no? Entonces sería nuestro primer ejemplo de conjunto parcialmente ordenado, es como el arquetipo, ¿no? De ahí vamos a sacar diferentes órdenes, dando condiciones más específicas a esto que es muy natural. También tenemos el conjunto de los números reales con el orden, le dicen en cálculo el orden natural, ¿no? El que está inducido por la suma, ¿no? Por la suma, la operación de grupo en los reales, ¿no? Entonces, en el segundo ejemplo decimos que dados X, Y números reales, decimos que X es menor o igual que Y, si solamente si Y menos X es un real positivo o el cero, ¿no? Entonces, si eso sucediera, vamos a decir que X es menor que Y, ¿no? Y bueno, si los reales tienen esta estructura de conjunto parcialmente ordenado, se la podemos heredar a los enteros positivos, ¿no? La misma idea, pero en este caso nuestros elementos son enteros positivos, ¿no? Entonces, ya dijimos que es un copo, ahora una retícula.
¿no? Entonces ya tenemos nuestra relación de orden y ahora pedimos la existencia de estas cosas, ¿no? Que en cálculo 1, ¿no? Cuando nos hablan de la estructura de orden de los reales, ¿no? Entonces justo en cálculo 1 nos dicen que si tengo un subconjunto de los números reales, el cual es acotado, ¿no? Entonces siempre es válido preguntarse si, por ejemplo, el intervalo abierto 0,2, entonces es válido preguntarse por de las muchas cotas que tiene este conjunto, como el 3, el, no sé, 2.8, etcétera, ¿cuál es la más pequeña? ¿No? Entonces, como en este ejemplo estoy tomando un intervalo abierto, pues resulta que el supremo, o sea, la menor de las cotas superiores es justamente el 2, ¿no? Porque lo estoy tomando abierto, ¿no? Entonces, hay que notar que no siempre el supremo de un conjunto pertenece al conjunto, ¿no? Entonces, de manera otra vez dual, ¿no? Esa palabra aparece mucho en este análisis, podemos definir el ínfimo como la mayor de las cotas inferiores, ¿no? Bueno, aquí la segunda desigualdad era al revés, ¿no? Entonces sería la menor de las cotas inferiores, ¿no? Entonces ahora te vas acercando por abajo, ¿no? Entonces, si esos dos elementos, el supremo y el ínfimo de dos elementos existen, vamos a decir que tu conjunto parcialmente ordenado es una retícula, ¿sí? Y bueno, ya nada más esto es notacional, para no escribir todo esto, ponemos este símbolo que lo leen A supremo B o A yunta B, ¿no? Y este se leería A ínfimo B o A cuña B, ¿no? Entonces, aparte, yunta, ¿no? En inglés join, ¿no? Y en este cuña o en inglés meet, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro objeto, ¿no? Las retículas. Y como casi siempre acostumbramos en álgebra, no nada más nos quedamos con objetos, sino también con, no nada más con objetos con una estructura, sino con funciones que respeten esta estructura, ¿no? Entonces, también estamos definiendo lo que es un morfismo de retículas, es decir, una función que respete el orden. Y aquí aclaramos eso, ¿no? El orden en el dominio y el orden en el codominio, ¿no? O sea, también hay que tener claro eso, ¿no? Y entonces, un morfismo de retícula es una función que respeta supremos, ¿no? Que para fines muy rápidos podemos definir un morfismo de orden de los reales a los reales como una traslación, ¿no? Porque me está moviendo todos igualitos, ¿no? Entonces también me mueve a los supremos e ínfimos, ¿no? Entonces, en verdad, estos morfismos existen, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta cosita, ¿no? Entonces, para visualizar esta parte en la que queremos representar a un objeto internamente, usamos esta construcción geométrica denominada un diagrama de Hasse, ¿no? Entonces, para eso vamos colocando, por ejemplo, si quisiéramos hacer el diagrama de Hasse de nuestro tercer ejemplo, que eran los números enteros con el orden heredado de los reales. Entonces, si por aquí ponemos el menor de los enteros positivos, pues es el 1, ¿no? Entonces, para cada elemento de mi conjunto voy a poner un puntito. Entonces, este representa el 0. Y luego el entero que sigue por arriba sería el 1, ¿no? Y entonces coloco una arista entre estos dos puntos, ¿no? Entonces, en este caso, justo el orden de los enteros heredados de la operación en los reales no solamente lo vuelve un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? Sino totalmente ordenado. Es decir, todos los elementos se pueden comparar, ¿no? A veces no va a suceder eso, ¿no? Entonces, por supuesto, eso va a depender de cómo definamos las cosas, ¿no? Un mismo objeto, pero en esta ocasión vamos a cambiar el orden, ¿no? Este, de hecho, justo fue el ejemplo que estudió Richard Dedekind. Entonces dice,
me das dos enteros positivos y voy a decir que A es menor que B si A divide a B, ¿no? Entonces, en este caso, ahora el mismo conjunto, pero con el orden de la división, llamémoslo así. En esta ocasión, bueno, aquí de hecho no iba el 0, ¿no? El 0 no es positivo. Entonces, nuestro primer elemento sería el 1, ¿no? De ahí salen un montón de conexiones. ¿Hacia qué números? ¿Cuáles serían los que irían en el siguiente nivel? Los primos, ¿no? Entonces aquí iría, por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, etc. ¿No? Y luego aquí arriba del 2, por ejemplo, ¿cuál iría? El 4, ¿no? ¿Sí? Y aquí es donde podemos empezar a visualizar geométricamente qué son los ínfimos y los supremos. Entonces, por ejemplo, tenemos que el supremo de 2 y de 3 va a ser el 6, ¿no? Entonces, por aquí arriba del 2, ¿cuál seguiría? El 8, ¿no? Entonces, justo estamos viendo que de todos los primos salen cadenas que contienen a las potencias de ese primo, ¿no? Y aparte de eso, hay nuevos elementos, ¿no? Ya no son órdenes estrictos, ¿no? Sino que ahora hay nuevos elementos que están relacionados con unos anteriores, pero entre ellos no. ¿No? Entonces, si ya tenemos esto hasta acá, por ejemplo, tendríamos justamente que la única conexión hacia abajo, o sea, en divisores que tienen el 6 y el 35, pues es el 1, ¿no? Son primos relativos, ¿no? Cosas así podemos ir diciendo, ¿no? Y justo, ¿no? Como tenemos, ¿no? Aquí el 1 es el más pequeñito de todos, ¿no? Y no hay un elemento mayor, ¿no? Pero hay que destacar esa parte, ¿no? Cómo se obtuvo un orden distinto del mismo conjunto, ¿no? Bueno. Otro ejemplo sería pues el que le interesaba mucho a Dedekind, ¿no? Ahora, tomando grupos abelianos, ¿no? Aquí ya podríamos meter otro tipo de estructuras, espacios vectoriales, anillos, campos, módulos. Y la construcción de la retícula asociada, así le vamos a llamar, se hace siempre de esta manera, ¿no? Tomando todas las subestructuras, aquí tenemos el ejemplo con grupos, ¿no? Pero si fueran espacios vectoriales, todos los subespacios vectoriales de un espacio vectorial dado, ¿no? Y ahora aquí es donde hay que hacer una parte como distinta, ¿no? Por ejemplo, el ínfimo de dos subgrupos de un grupo es su intersección, ¿no? De la misma manera en que la intersección de dos subespacios vectoriales es subespacio vectorial, de la misma manera que la intersección de dos anillos es anillo, de la misma forma en que la intersección de ideales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para el supremo ya no podemos tomar la unión, ¿no? Entonces, de una vez vayanla pensando porque esa va a ser justo la pregunta, ¿no? Entonces, hay un motivo por el cual, imagínenlo, por ejemplo, con espacios vectoriales, ¿no? Si tomo dos subespacios vectoriales, ¿por qué la unión no es espacio vectorial? ¿Por qué lo tengo que definir diferente, no? ¿Sí? Entonces es clásico de lineal 1 esa, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que por el momento, ahorita estamos diciendo de las retículas, ¿no? Son una teoría que nos permite estudiar de manera sintética, pero internamente a un objeto, ¿no? Sintética en el sentido de que no vamos a enfocarnos tanto en las cuentitas, ¿no? Sino simplemente vamos a declarar las operaciones de manera, digámoslo así, algebraica, ¿no? Ya no desglosando todos los numeritos, ¿no? O elementos que salgan. Entonces, bueno, por el momento aquí le paramos a retículas, ahora hablamos de la otra cosita, categorías, ¿no? Pues esa ya es la parte fuerte, ¿no? Entonces, pues justo, más que la historia, la filosofía, ¿no? ¿Cuál es el chiste de esta teoría, ¿no? Como la situación que quieren estudiar. Bueno,
la idea es que luego de que estudias diferentes, pues, digamos, los cursos de la licenciatura, en las vacaciones te tomas un momento de reflexión de todo lo que has visto en todos tus semestres, en todas tus materias, y empiezas a caer en cuenta de que hay algunas propiedades, algunos resultados que ocurren en una teoría, pero también en otra, ¿no? Como con ligeros cambios, por supuesto, ¿no? Como lo que dijimos hace rato, ¿no? La intersección de espacios vectoriales es espacio vectorial, pero también eso es válido para grupos, etc., ¿no? Entonces, antes, lo primero que hicimos es te dan un objeto y con retículas lo desglosas para verlo como de qué está hecho, ¿no? Pero ahora, o sea, aquí nos fuimos hacia adentro del conjunto, ¿no? Ahora la idea en categorías es irnos hacia afuera, ¿no? Ya no nos interesa tanto de qué tipo de conjunto estoy hablando, sino este tipo de objeto, cuando se relaciona con sus similares, ¿qué sucede? Entonces ya no estás viendo ni al objeto ni a las partes que lo constituyen, sino en esta ocasión te vas como a un mundito, al mundito de todos esos objetos, ¿no? Ahora ves como los conjuntos los ves como simplemente simbolitos, ¿no? Y hay otra teoría de categorías que esta vez lo que contiene como objetos, en esta ocasión podría ser, no sé, que ahora ya les des una estructura de espacio topológico. ¿No? Y hay otro mundito donde puedes ver a los objetos como grupos, por ejemplo, ¿no? Es que esa sea. Que sean, no sé cómo dibujar un grupo así como cosas cíclicas, ¿no? Como que eso siempre es lo que dan, se puede uno como medio imaginar así los grupos, ¿no? Más los finitos, ¿no? Entonces, podrían ser inclusive los mismos conjuntos, ¿no? Por eso estoy dibujando ahorita los munditos como paralelos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a un mismo conjunto le podemos dar estructura de simplemente conjunto, como los reales, o lo podemos ver como espacio topológico en cálculo, o lo podemos ver como un campo, ¿no? En álgebra, ¿no? Y entonces ahora ya nos estamos interesando, por ejemplo aquí están, no sé, los números reales, los complejos, así, varias estructuras, ¿no? Ahí, ¿no? Y estamos viendo, lo que ahora nos interesa en categorías, esas estructuras, cómo se relacionan entre sí. Entonces ya ni siquiera estamos interesándonos si están hechos, inclusive podrían ser vacíos o cosas muy grandes o muy raras. Simplemente ahora nos interesa cómo se relacionan entre ellos, ¿no? A través de funciones, ¿no? ¿No? Entonces, si son solamente conjuntos, pues nada, vamos a estudiar funciones entre conjuntos. Si ya los vemos como espacios topológicos, pues lo que nos interesa en la topología son, por ejemplo, la noción de continuidad, ¿no? O la noción de conexidad, ¿no? En esos casos, pues ya no nos conviene nada más que sea una función, porque una función entre espacios topológicos podría mandar todo a un punto, o podría perder la continuidad, etc., ¿no? Entonces aquí vamos a pedir que nuestras funciones sean continuas, ¿no? Que respeten la estructura topológica, ¿no? Aquí, que las funciones respeten las operaciones en los conjuntos, ¿no? Los homomorfismos de grupos, pues, ¿no? Lo que vemos, pues eso se empieza a ver como desde álgebra lineal, ¿no? Cuando vemos funciones lineales, ¿no? Entonces, como que es la filosofía que hay detrás de todo este mundito. Y finalmente, si tú de repente aprecias que por ahí hay un muchacho que se lleva de una cierta forma con todos los demás, ¿no? Como que en los espacios topológicos hay un ente que cumple eso. En los conjuntos también hay un ente que cumple eso, ¿no? Aunque las funciones cambien, ¿no? En grupos también hay un objeto que cumple eso, ¿no? Entonces, cuando notas ese cierto paralelismo entre las teorías, empiezas a decir, ah, mira, esto es algo que está ocurriendo en todos los munditos, ¿no? Con sus ligeros cambios, por supuesto, ¿no? Pero entonces ya empiezas a identificar un objeto que le llaman, pues, propiedades universales, ¿no? Como la idea de qué es un objeto, no sé, que solamente tenga flechas que salgan de él.
hacia los demás, ¿no? O un objeto que solo entre en flechas en él, ¿no? Que todos los demás se puedan interactuar con él, pero él no puede interactuar con los demás, ¿no? Por ejemplo, en los conjuntos puedes mandar funciones del vacío a los demás, pero ¿no? Entonces, cosas así. Entonces, eso que estamos explicando aquí es eso, ¿no? La diapositiva fea, ¿no? La que está, todo eso que estamos diciendo ahí es esto que estamos diciendo por acá, ¿no? Entonces, en categorías lo que queremos es que las flechitas, fíjense cómo ya cambiamos una perspectiva con respecto a los conjuntos. Los conjuntos siempre preguntamos de qué está hecho esa cosa, ¿no? En categorías decimos esa cosa cómo se comporta con otras, ¿no? Entonces, por eso es que en la definición de una categoría pues tenemos algo, pues los objetos, pero nos enfocamos más en las flechas, ¿no? En las interacciones que hay entre los objetos, ¿no? Entonces, que existan estas flechas, cada dos conjuntos que pueda existir eso, bueno, dos objetos, y que exista una composición, ¿no? Que cumpla cosas muy naturales, ¿no? Por ejemplo, que todo conjunto se pueda relacionar consigo mismo, la identidad. También que queremos, ¿no? Que si un conjunto se relaciona con este con D y D con C, entonces puedes obtener la que pasa por ambos, ¿no? Así, la concatenación, ¿no? ¿Sí? Entonces es como lo que le estamos pidiendo a las funciones, ¿no? Y esto último, pues que justo que nada más es como un lazo, no afecte a las demás flechas. No hacer nada no debería de afectar interacciones con otros objetos, ¿no? Eso es como muy natural de pedir. Bueno, entonces, ¿qué más? No alterar en qué sentido. ¿Mande? No alterar en qué sentido. En el sentido de que la composición nos dé otra flecha, ¿no? O sea, como justamente tenemos que en los números reales, ¿no? Componer con la identidad por la izquierda no cambia para nada a la otra función, ¿no? Pero también por la derecha, ¿no? Por eso tenemos esto aquí y esto acá. Ajá. Simplemente que en ese sentido que no afecten a las demás flechas, ¿no? Sí. Y entonces, como les mencionaba, ¿no? Como ejemplos tenemos la categoría de los conjuntos y aquí las funciones, o los morfismos, más bien, son justo las funciones entre conjuntos. La categoría de grupos abelianos, donde las flechas en este nivel son de manera que respetan las operaciones, ¿no? Y en este nivel son flechas que respetan la estructura topológica, ¿no? Homeomorfismos, ¿no? Y las que acabamos de introducir, ¿no? Las retículas, ¿no? Y las funciones que respetan supremos e ínfimos. Bueno, entonces, como estábamos diciendo por aquí, ¿no? Sucede que a veces hay objetos de los cuales solo salen flechas, ¿no? Si eso ocurriera, vamos a decir que el objeto es terminal. Entonces estas barritas denotan cardinalidad, ¿no? Entonces estamos diciendo que a veces hay objetos de los que solamente salen flechas, ¿no? Los demás no pueden interactuar con ellos. Ellos sí pueden interactuar con todos, pero nadie puede interactuar con ellos, ¿no? Y a veces ocurre lo opuesto, ¿no? Todos pueden interactuar contigo, pero tú no puedes interactuar con los demás, ¿no? A eso lo vamos a llamar un objeto final, ¿no? Y cuando seas un objeto que seas inicial y terminal, se podrá decir que es esto, entonces vamos a llamarle ese el objeto cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos, ¿no? Entonces estamos en los grupos abelianos, entonces aquí voy a cambiar rápidamente el nombre. Entonces si estamos en la categoría de los grupos abelianos, los grupos triviales, ¿no? Podría ser el grupo trivial de un grupo en específico, el grupo trivial de otro grupo en específico. Entonces decimos los grupos triviales son esos que interactúan con todos, ¿no? De manera única, ¿no? Aquí sería simplemente una inyección, ¿no? De el arquetípico objeto cero, que sería el grupo cero, se mete en todos los grupos abelianos, ¿no? Y todos los grupos abelianos interactúan de vuelta con él, ¿no? Vía pues, la proyección al cero, ¿no?
Sería como, ¿no? Este interactúa con todos, pero también todos interactúan con él, ¿no? Entonces, en la categoría de los grupos abelianos identificamos que el grupo trivial, el generado por el vacío o el grupo cero, es el que tiene esa propiedad, ¿no? Que interactúa con todos los demás y todos interactúan con él, ¿sí? Y nada más hay, en ese caso decimos que nada más hay uno, pues, diciendo, bueno, los relacionamos todos, ¿no? Con uno solo. Ahora, esta también podría ser una cosa que ahorita podríamos resolver, ¿no? Preguntar. Entonces, en la categoría sets, con un puntito ahí, ¿no? Es decir, son conjuntos, pero con un punto fijo, ¿no? Y las funciones son funciones entre conjuntos que mandan este punto fijo en el punto fijo. Lo mismo se podría hacer para espacios topológicos, ¿no? Justo cuando hablamos de homotopía y cosas así, ¿no? Y en ese caso existe un objeto, varios objetos otra vez, que cumplen eso, ¿no? Serían los conjuntos con un elemento. Un singleton, ¿no? Todos esos singletons solamente va a haber una función que salga de ellos a cualquier espacio topológico, que es la función que manda el singleton al punto fijo, y una de regreso, ¿no? Que es la que manda el punto fijo al singleton. ¿Sí? Entonces sería nuestro objeto cero son todos los singleton. Entonces observen que no necesariamente tiene que haber un solo objeto cero, ¿no? De hecho, eso va como a separar las categorías en dos grandes familias, ¿no? Las categorías algebraicas y las categorías topológicas, ¿no? Entonces, como decimos, lo mismo, ¿no? Lo mismo esto mismo de sets puntitos se puede hacer para espacios topológicos, nada más ahora hay que pedir que estas funciones sean homomorfismos, ¿no? Entonces, no solamente la noción de objeto cero por sí sola es interesante, sino que teniendo un objeto cero podemos definir todavía más cosas en la teoría de las categorías, ¿no? Por ejemplo, la noción de núcleo y conúcleo, ¿no? Se definen a partir del objeto cero. También las familias de objetos van a tener productos y coproductos. La palabra suena fuerte, pero es lo que vemos también en álgebra lineal, ¿no? La suma directa, ¿no? Entonces solamente estamos diciendo eso, ¿no? Que existe ese tipo de objetos, ¿no? Y por supuesto, esta noción, ¿no? Bueno, esta la aclaramos para que no haya dudas. Por eso estoy tratando de poner todo con grupos abelianos, ¿no? Para no tener que movernos mucho del lugar. Entonces, si una categoría tiene sus morfismos que se pueden componer de manera que sean un grupo abeliano, pues la categoría se va a llamar preaditiva, ¿no? O sea, que existan inversas, que puedas concatenar morfismos, que el orden de las composiciones no importe, ¿no? Entonces, este es como el más interesante, ¿no? Se puede construir, de hecho hay muchos libros donde este axioma se va construyendo a partir de la definición de objeto cero, ¿no? Ese es como que el axioma fuerte, ¿no? El axioma que vuelve a este tipo de categorías, algo que aparece en casi todas las áreas del álgebra, ¿sí? Son como de las más amplias, ¿no? Un tipo de categoría tan amplia que pues es como un buen lugar donde trabajar, ¿no? Entonces, justo este último axioma, si lo vemos con grupos, nos da el primer teorema de isomorfismo, ¿sí? Entonces, ese es como muy valioso, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero en las pruebas de los 3 teoremas de isomorfismo, en el teorema 2 y en el 3 usan el primero, ¿no? Entonces es como, con que tengas pues ya los demás simplemente define una función y prueba que cumple el primero, ¿no? En esencia así son las pruebas de los teoremas de isomorfismo, ¿no? Entonces,
El teorema de isomorfismo nos dice otra vez, te agarras un grupo, ¿no? Entonces, te agarras un morfismo de grupos, estamos en este contexto, ¿no? Y entonces, si te agarras el núcleo del morfismo, es decir, los elementos de tu conjunto que cuando les aplicas F dan 0, bueno, esto es un grupo abeliano, no lo estamos considerando aquí. Bueno, un grupo, entonces vamos a poner 1. ¿No? Entonces, este también es un subgrupo, ¿no? Y entonces lo que nos están diciendo es que del núcleo hacia arriba, ¿no? En el sentido de la contención, vas a poder dar una biyección de aquí con la imagen del grupo, ¿no? Que se vive aquí adentro, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando estos dos que son subgrupos, uno aquí y uno acá, entonces vas a tener que todo este cachito, o sea, si lo ilustramos con más o menos con la idea de las retículas, es aquí tienes tu grupo G y aquí tienes tu grupo trivial, ¿no? Y tienes un montón de elementos de subgrupos por aquí, ¿no? Así todos conectados, algunos entre ellos, algunos no. ¿No? Entonces que hay un elemento que es el kernel, ¿no? Que a partir de ese puntito, aquí tienes el otro grupo, ¿no? También están todas las subestructuras, ¿no? Dentro de él. A partir de ese elemento, el núcleo de ese morfismo, cuando haces el cociente, pues todo esto, pum, lo vuelves la clase 0, ¿no? Lo compactas. Y entonces todo este cachito de acá, lo puedes mandar biyectivamente a un cachito acá, donde este de por acá es la imagen, ¿no? Entonces lo que estás haciendo con el teorema de isomorfismos es afirmar que a partir de aquí, todo este cachito se va a ir biyectivamente a este cachito, ¿no? ¿Hasta ahí todos bien? ¿Seguros? Entonces, justo esta noción del primer teorema de isomorfismo se lleva muy bien con la noción de retículas, ¿no? Porque en ambos casos estamos estudiando la estructura interna del objeto, ¿no? E inclusive podemos dar unas correspondencias entre las subestructuras, ¿no? Y eso va a ocurrir en grupos, y va a ocurrir en módulos, y va a ocurrir en campos, etcétera, ¿no? Cualquier categoría abeliana, ¿no? Y de esas, como les digo, hay un montón, ¿no? Por supuesto, con sus ligeros cambios. Recuerden que todo esto va a ir cambiando de mundito en mundito, ¿no? También hay que hacer ligeros ajustes cuando pasemos de grupos a grupos abelianos, a anillos con unidad, a campos, ¿no? Pero en esencia este resultado va a seguir siendo válido porque es consecuencia, es la aplicación de este al diferente entorno en el que estás. Y ese ya es un axioma, ¿no? Entonces, justamente, este tipo de ideas las toman unos matemáticos rumanos, se llaman Tomalbu. ¿No? Entonces justamente estos dos matemáticos empiezan a dirigir este proyecto, ¿no? Empiezan a tomar la noción de retículas, mezclarlas con el primer teorema de isomorfismos para así estudiar estructuras internamente, ¿no? Entonces tienen que hacer este cambio en las funciones, ¿no? Fíjense, aquí le pusimos morfismo lineal, ¿no? Ya no nada más que respete el orden, sino que cumple estas dos cosas. Y aunque sí parecieran ahorita un poquito técnicas, justamente es que cumplan esto, lo que acabamos de ejemplificar aquí con el dibujito. Que exista un elemento en la retícula, existe en K, este es K, y A acá, de manera que pueda mandar isomorfamente este cachito de K hasta el más grande que es 1 a
este cachito de acá abajo, ¿no? Entonces tienen que hacer esto porque en general en las retículas no sucede el primer teorema de isomorfismos, ¿no? Entonces aquí también les quisiera comentar un poquito de la filosofía que pues hasta este momento yo llevo de pues, estudiar los trabajos de estos dos hombres, ¿no? Y para mí la filosofía que están enseñando aquí, aparte de las cuentitas y todo, es que a veces hay un problema en una teoría matemática, en una categoría, que en la categoría en la que estás es muy difícil de resolver, ¿no? Entonces, en vez de andarte quebrando aquí años y años de trabajo y trabajo, podrías intentar ir a otro lugar, a otro mundito, donde ocurra algo similar en el que estás. Estudies el similar a ese problema aquí y ya que tengas una idea de qué está ocurriendo, te regreses al mundo en el que estabas originalmente, ¿no? Estos señores se van todavía más porque ellos construyen su categoría, ¿no? Construyen su mundito donde el problema de decir qué ocurre internamente, el de Dedekind, es más fácil de visualizar, ¿no? Y ya que lo empiezan a resolver ahí el problema, dicen, bueno, como ya lo resolví aquí, me regreso al mundo original, ¿no? Y ahí ya, pues tal vez el problema tenga mucho sentido, ¿no? Bueno, esas herramientas se llaman funtores, ¿no? Vamos a relacionar objetos aquí con objetos acá y las flechitas de aquí con las flechitas de acá, ¿sí? Un ejemplo muy práctico podría ser cuando tomamos, por ejemplo, en espacios vectoriales, ¿no? Un funtor podría ser de la categoría en sí misma, ¿no? Entonces podríamos tomar para cada subespacio de un espacio vectorial, en un espacio vectorial con producto interno, su complemento ortogonal, ¿no? Entonces estamos teniendo una relación, los subespacios vectoriales más chiquitos tienen un complemento ortogonal muy grandote, ¿no? Pero se están comportando, digamos, en el sentido opuesto, pero biyectivamente, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante de lo que están trabajando estos señores, ¿no? Es esa parte en la que tienes un problema difícil de resolver, te construyes un mundo donde sea más fácil de atacar el problema y ya que tengas una solución, aunque sea parcial del problema, te regresas al mundo original y ves si todo lo que hiciste aquí también es válido acá, ¿no? Entonces, para eso hacen esto. Y pues justo, ¿no? Como les decía, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? El que teníamos aquí desde hace rato. Decimos, me agarro dos grupos, me agarro las subestructuras que poseen, y luego, si me agarro una función entre las estructuras, un morfismo de grupos, una transformación lineal, pues ahora simplemente voy a mandar cada elemento a su imagen, ¿no? Una construcción tampoco es muy difícil, ¿no? Pero la estructura reticular tiene propiedades duales, ¿no? La noción de ínfimo, supremo, entonces tienes que trabajar como nada más la mitad. Con que sepas lo que ocurre con supremos, lo puedes traducir a ínfimos, ¿no? Lo del mayor que, menor que, ¿no? Y este es el teorema principal, ¿no? Cuando estos señores demuestran que esta forma de definir flechitas entre retículas te permite crear, ahora sí, ese mundito, donde ahora lo que tienes aquí pues son retículas, ¿no? ¿No? Y otra vez tienes los morfismos que hacen que las retículas interactúen entre sí. Y como ya se está probando que es bueno, aquí se está afirmando, ¿no? Pero ya se lo prueban, ¿no? Como se prueba que es una categoría, entonces ya hay medios para mandar lo que ocurre aquí a las demás, ¿no? Entonces, justamente, la última cosa que he visto de estos dos señores es que están tratando de capturar la noción de los prerradicales, ¿no? Que aparecen en la teoría de módulos, ¿no? Y de hecho se dan cuenta de que sí, en efecto aquí también puedes definir eso y lo puedes trasladar pues a todas las demás teorías, ¿no? A todas las demás categorías abelianas, ¿no? Entonces la idea ya no es voy a resolver por separado
los ejercicios, la teoría, los teoremas, los corolarios, sino que voy a construir un mundito arquetípico. Ahí voy a trabajar y si lo pruebo aquí, ya lo probé en todos los demás. ¿No? Entonces, básicamente es como la forma en la que estos señores están combinando eso, ¿no? Estábamos primero estudiando los objetos desde adentro, con retículas, ahora con categorías desde afuera, pero ahora desde afuera también vamos a ver si hay algo interno que hereden todos, ¿no? Entonces, es una línea de investigación que la considero pues muy nueva, ¿no? Bueno, yo no sé cómo sería el criterio, pero los primeros artículos de estos dos señores sobre esto son de 2015. ¿No? Entonces, pues justo ahí están chambeando y tiro por viaje, ¿no? En cada artículo te van dejando problemas abiertos, ¿no? Es algo que ellos están iniciando, ¿no? Entonces, pues, gracias y pues, no sé, si hay más dudas, pregunten. Muchas gracias, Carlos, Sí. por tu charla. Y nos quedan unos minutos para preguntas. ¿Alguien tiene preguntas para Carlos? Bueno, entonces le pedimos que por favor haga la pregunta para Carlos y preguntarle. Ajá, bueno, pues ya lo habíamos dicho desde hace rato, ¿no? Si tengo un espacio vectorial B, y U y W, subespacios de B, es U unión B, un subespacio de B, unión W, un subespacio de B, ¿no? ¿Alguien? El hint son, agárrate R2. Sí. No necesariamente, ¿no? ¿Se conocen un ejemplo de unos que no? Tómate un singular, bueno, un simplete, no sé, 1, 1, y el 2. Bueno, pero ese no sería espacio vectorial, ¿no? Porque tiene que contener al cero. Pues 2 rectas, ¿no? Dos rectas, ¿no? Te tomas, vamos a dibujar con otro color. Tómate una recta que pase por el origen acá y una recta que pase por el origen acá, ¿no? Entonces su unión son ellas mismas, ¿no? Pero te tomas un elemento aquí y un elemento acá, su suma se va a salir, ¿no? Ajá. Paralelogramo, ¿no? Así. ¿No? Entonces la operación ya ni siquiera es cerrada cuando tomamos la unión, ¿no? Entonces puedo también, cuando definimos órdenes hay que considerar esas cosas, ¿no? Bueno, vamos allá. Pues por ahí estuvieron, ahí. Yo digo que él. Pues ahí van. ¿No? Pues yo diría que él, como que sí lo vi que siguió la idea. Pues sí. Y te entregamos tu constancia Ah, ok. y tu paquete por dar una Órale. plática. Gracias. Sí, gracias.